La hechicera de ojos azules, capítulo 10 de Bárbara Cartland. Al pensar en ella, dirigió la vista hacia el otro lado de la casa, en dirección de su dormitorio, y de pronto se quedó inmóvil. Le sorprendió ver a un hombre de pie en el balcón, claramente alumbrado por la luz de la luna. El marqués se sorprendió más aún cuando, al mirar hacia abajo, advirtió que había otro hombre en el jardín y que, suspendida entre el balcón y el piso, se encontraba una blanca figura. Durante unos segundos no comprendió lo que estaba ocurriendo, pero luego, de súbito, se dio cuenta de que aquellos intrusos estaban bajando un cuerpo. Debía tratarse de Idila. Durante unos instantes la sorpresa lo dejó estupefacto, pero después salió corriendo de la habitación, dirigiéndose hacia la escalera. Su cerebro, entrenado en el ejército para acción inmediata, le indicó, como si fuera una orden, que para controlar lo que estaba sucediendo tendría que atacar desde abajo. Nunca había reparado en lo alta que era la escalera, ni en la gran distancia que la separaba del vestíbulo y, corriendo con la misma rapidez como lo hacía cuando era niño, llegó por un pasillo hasta un saloncito que se encontraba bajo el dormitorio que ocupaba Idila. El marqués se había propuesto abrir la ventana y salir a la terraza. Podría aproximarse desde otro ángulo, pero supuso que el hombre que estaba esperando abajo para sujetar a Idila estaría mirando hacia arriba. El marqués abrió sin hacer ruido la puerta del saloncito y, sin descorrer las cortinas, se escurrió entre ellas. A través del cristal pudo ver con claridad al hombre que tenía la cabeza echada hacia atrás. Su compañero había dejado una escalera en el balcón, por medio de la cual estaba bajando a Idila. Las ventanas del castillo estaban bien aceitadas, y el marqués pudo abrir la que quería sin hacer ruido. Después regresó al saloncito y tomó un candelabro de una mesita junto a la ventana. Era de plata maciza y los bordes puntiagudos de la base lo convertían en un arma formidable. Agarrándolo firmemente con la mano derecha, subió al antepecho de la ventana y saltó a la terraza, aunque le costaba un poco de trabajo moverse en su larga bata de seda. Idila se encontraba ahora a 1 metro escaso del piso, y como su cuerpo obstruía la visión del hombre que se estiraba para alcanzarla, éste no pudo advertir que el marqués se acercaba en silencio. El marqués comprendió que el otro hombre que se encontraba en el balcón empezaría a bajar en esos momentos. Rápida y silenciosamente se situó a su lado y, antes que él pudiera percatarse de su presencia, levantó el candelabro y lo dejó caer con fuerza sobre su cabeza. El hombre lanzó un grito ahogado y cayó al suelo, y en ese momento el malhechor que bajaba por la escalera se arrojó sobre el marqués. Era un hombre fornido, y de haber caído encima del marqués, como se suponía, lo hubiera derribado. Pero el marqués se hizo a un lado en el instante preciso, y el hombre abrió los brazos para aminorar su caída contra el piso. El marqués aprovechó su distracción para golpearlo en la nuca con el candelabro. El hombre quedó tendido inerte en el suelo y el marqués, arrojando el candelabro, se volvió hacia Idila. Estaba recostada contra la escalera y la habían amordazado y atado con una soga desde los hombros hasta los tobillos, de modo que no podía moverse. Cuando él le quitó la mordaza, lanzó un leve grito de terror y escondió el rostro contra el hombro del marqués. «Ya pasó todo, querida. Ya estás segura. No te lastimaron». Ella no pudo contestarle, y él la sintió temblar mientras desataba las sogas atadas estrechamente alrededor de su cuerpo. Por último, las sogas cayeron al suelo y, sin mirar siquiera a los hombres que había derribado, el marqués tomó a Idila en sus brazos y la llevó hasta la ventana por donde él había salido al jardín. «Esto va a ser un poco difícil», dijo con suavidad, «pero nos tomaría más tiempo ir hasta la puerta principal y tratar de despertar a los sirvientes». Ella levantó la cabeza al escuchar estas palabras, y él la hizo pasar con sumo cuidado por el marco de la ventana, depositándola después en el piso del saloncito. «Sujétate de una silla o de cualquier cosa para que no vayas a caerte mientras yo entro», ordenó. La voz serena del marqués la hizo obedecerlo, aunque él se percató de que aún temblaba con violencia. La soltó unos segundos mientras él entraba en el saloncito y después la tomó entre sus brazos y la sostuvo contra su pecho. «Ahora estás segura y voy a llevarte a la cama», le dijo. Ella solo llevaba encima una delgada y transparente bata de noche, que él había ordenado a Londres, y él pudo sentir que su cuerpo estaba frío y tembloroso mientras la subía por la escalera.
La dejó sobre la cama y advirtió que los hombres que trataron de secuestrarla habían arrojado al suelo las sábanas. Mientras acomodaba las almohadas detrás de su espalda, percibió en la penumbra de la habitación el brillo de la cruz que colgaba de su cuello, y pensó que la había protegido de males mayores. Las manos de Idila se aferraban a él, y entonces el marqués le dijo con voz suave: «Escucha, querida, voy a dejarte sola por unos minutos mientras busco a los guardianes para atar y dejar encerrados en un lugar seguro a esos canallas que quisieron secuestrarte. ¿Quieres que llame a Nani o prefieres esperar a que yo regrese?» Como vio que la conmoción le impedía hablar, él prosiguió: «Regresaré tan pronto como pueda. Quiero saber qué fue lo que pasó. Puedo asegurarte que no volverá a suceder, pero en caso de que sientas aprensión, cerraré con llave la ventana que da al balcón». Caminó por la habitación y, después de haber cerrado la ventana, encendió las 3 velas del candelabro que estaba junto a la cama y contempló bajo su luz. El rostro de Idila, alumbrado por la luz de las velas, ya no mostraba señales de terror. «Recé porque me salvara», murmuró ella. «Y yo escuché tus oraciones», contestó el marqués. De pronto, Idila lanzó un grito. «Ya recuerdo, ahora recuerdo, y ya sé quién soy». Solo le tomó al marqués unos minutos encontrar a los guardianes y darles instrucciones para que despertaran a Newman y a varios lacayos, a fin de que fueran en busca de los hombres que había dejado inconscientes en el jardín y los metiera en el castillo. Ordenó que los ataran y los encerraran con llave hasta la mañana siguiente, cuando llegaría el alguacil para interrogarlos. Mientras regresaba presuroso al lado de Idila, pensó que había sido una insensatez no haber puesto vigilantes para patrullar los accesos del castillo y dejar tan solo los que hacían guardia en el interior. ¿Quién hubiera podido imaginar, se preguntó, que alguien intentaría secuestrar a un huésped de mi casa? Parecía increíble que hubieran intentado raptar a Idila, y habrían logrado su propósito si, por una extraña y casi sobrenatural percepción, el marqués no se hubiera dado cuenta a tiempo para salvarla. Entró en su dormitorio y vio, a la luz de las velas, que ella estaba recostada contra las almohadas, pero sus ojos vigilaban la puerta esperando su regreso. Había evitado despertar a Nani porque quería estar solo con Idila para escuchar lo que ella tenía que contarle. Él estaba seguro de que podría aplacar sus temores mejor que nadie, y atravesó la habitación y fue a sentarse junto a la cama. Instintivamente, las manos de ella buscaron las suyas. Los delgados dedos estaban muy fríos y temblaban entre las manos del marqués, y él comprendió que estaba haciendo un gran esfuerzo para no llorar histéricamente después de lo ocurrido. «Ya recuerdo quién soy», dijo ella con voz temblorosa. «Quiero saberlo todo», contestó el marqués. «Pero primero, ya que no hay prisa, pues tenemos el resto de la noche para nosotros. Voy a encender el fuego porque sé que tienes frío. ¿Quieres tomar algo?». Le sonrió al añadir: «Estoy seguro de que Nani, si la despertara, insistiría en que bebieras algo». «Queda algo de limonada con miel en la mesa lateral», señaló Idila. El marqués comprendió que ella se estaba esforzando para hablar con naturalidad. «Iré a buscarla, y entre tanto trata de tranquilizarte. Ya todo pasó y está segura». Dirigiéndole una sonrisa seductora, él se acercó a la chimenea, donde los leños estaban preparados, y encontró los fósforos sobre la repisa. Los leños secos se encendieron enseguida, y después el marqués encontró la limonada que ella le había dicho y le sirvió un vaso. «Creo que deberías tomar algo caliente y dulce. ¿No es esa la receta para una conmoción?». Ella no respondió, pero tomó el vaso y aunque sus manos temblaban aún, pudo tomar unos tragos y él asentó el vaso en la mesita de noche. «Primero dime lo que ocurrió aquí». Idila extendió la mano y él la tomó entre las suyas, pensando que ninguna mujer podía estar tan bella después de una experiencia tan aterradora. «Debí estar profundamente dormida», explicó ella con voz temblorosa, «porque, cuando me desperté, encontré a los 2 hombres de pie junto a mi cama. Uno de ellos me ató un pañuelo en la boca». Fue fácil leer en sus ojos el terror que había experimentado. «Traté de resistirme», prosiguió, «pero creo que estaba tan aterrorizada que no podía moverme. Ahogó un leve sollozo antes de continuar. Me amarraron con la soga, y lo más horrible fue que no pronunciaron una sola palabra. Me repetía a mí misma que era una pesadilla y que pronto despertaría».
El marqués apretó la mano de Idila. «Ya sé lo que sucedió entonces», dijo. «Te llevaron hasta el balcón y con una soga amarrada a la cintura te fueron bajando por la escalera». «Sí, así fue. Y en esos momentos empecé a rezar. Sentí que podía llegar hasta usted y hacerle comprender lo que me estaba sucediendo». «Te escuché», contestó el marqués. «Tus oraciones me despertaron. Yo sabía que tenían que llamar su atención. Lo necesitaba tan desesperadamente. Creo que si no te hubiera escuchado yo hubiera encontrado tu cama vacía en la mañana. Me hubiera vuelto loco». Su tono fue tan apasionado que añadió con voz más suave para no asustarla. «O tal vez me hubiera convencido de que eras una bruja y que habías volado en tu escoba». Idila trató de sonreír, como eran las intenciones del marqués, pero no pudo lograrlo. «¿Y has recobrado la memoria?», preguntó el marqués con voz calmada. «Sí. Cuando usted golpeó al hombre que me sujetaba, algo pareció aclararse en mi mente. Y cuando golpeó al otro hombre, entonces lo supe todo». «¿Qué fue lo que supiste?» «Que esa escena había sucedido antes, que yo había visto a un hombre golpear a mi abuelo de esa manera». Las últimas palabras fueron apenas perceptibles, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Convulsionada por el llanto, escondió la cabeza contra el hombro del marqués. Él la rodeó con sus brazos. Ella sollozaba y él la sintió temblar bajo la suave tela de su ropa de dormir, y cuando besó sus cabellos, sintió la fragancia de los lirios del valle. «Ya está bien, mi preciosa, mi adorada», dijo. «No llores así. No puedo soportarlo». Ella se quedó rígida y él comprendió que estaba tratando de controlar sus lágrimas. Después de un rato los sollozos fueron menos violentos, y cuando casi habían cesado, el marqués sacó un pañuelo del bolsillo de la bata que llevaba puesta y le secó los ojos. «¿Prefieres no contármelo esta noche? Puedes dormirte, pues todo lo que tengas que decirme puede esperar hasta mañana». «No, quiero decírtelo ahora», murmuró ella. «Y además, tengo miedo de volver a olvidarlo». «Eso no sucederá», replicó el marqués en tono convincente. «Pero dímelo si así lo deseas. Sabes que estoy ansioso por saberlo todo». Ella se separó un poco más para recostarse contra las almohadas, pero sus manos buscaron las de él, como si su solo contacto le infundiera valor y seguridad. «Yo estaba en el bote», susurró, «no lejos de la costa, cuando el hombre tomó un palo o un garrote, no estoy segura, y golpeó con él a mi abuelo en la cabeza». Aspiró profundamente antes de continuar. «Mi abuelo cayó hacia adelante y perdió el sombrero. El hombre lo golpeó una y otra vez. Después lo arrojó al río y me golpeó a mí, y ya no puedo recordar nada más». Todo su cuerpo volvió a convulsionarse mientras contaba al marqués lo sucedido, y en sus ojos se retrataba un terror que él nunca había observado en ninguna mujer. «¿Y no sabes quién era ese hombre?» «No». Acudió a la granja y le dijo al abuelo que había habido un error y que la persona que nos necesitaba se encontraba al otro lado del río. Como todo esto le parecía incoherente, el marqués le pidió: «Empieza por el principio, Idila. Si no es demasiado esfuerzo, dime primero tu nombre y el nombre de tu abuelo». Después de una pausa, Idila explicó: «Yo uso el nombre de mi abuelo, que es Salford. Él era el vicario de Gore, una aldea no muy lejos de Guthenger». «¿Guthenger?», repitió el marqués. «Eso queda al otro lado del río». «Mi mamá y yo vivíamos en la vicaría, con mi abuelo, desde que tengo uso de razón», explicó Idila. «Y cuando ella murió, solo quedamos nosotros dos. Dices que usas el nombre de tu abuelo. ¿No conoces el apellido de tu padre?» «Parece extraño», repuso Idila, «pero nunca nadie me dijo su apellido». «¿Llegaste a conocerlo?» «Sí, pero él murió cuando yo tenía 8 años. Y antes de eso, ¿vivía él con ustedes en la vicaría?» Idila hizo un gesto negativo con la cabeza. «No, pero venía a vernos muy a menudo y sin embargo». «¿Y sin embargo qué?», insistió el marqués. «Creo que lo rodeaba un misterio», observó Idila. «Mamá nunca me lo explicó, pero cuando yo era niña, nunca pude comprender por qué papá no vivía con nosotros, como los padres de los otros niños». Hizo una pausa antes de agregar: «Solo sé que yo lo quería mucho y que, cuando murió, a mi madre se le destrozó el corazón. Pero nunca te dijo quién era él. Una vez le preguntó y me contestó:
Todo lo que necesitas saber, Idila, es que tu padre era el hombre más maravilloso del mundo. Nos amábamos y él te amaba a ti también. Yo siempre rezaba porque algún día pudiéramos vivir juntos. Pero Dios se lo llevó y debemos aceptar su voluntad. Idila sollozó levemente. Cuando me dijo eso, mamá empezó a llorar, así que pensé que no debería hablar más de papá. Ahora cuéntame lo que sucedió la noche en que asesinaron a tu abuelo. Estaba muy avanzada la tarde, replicó Idila, cuando un niño vino a tocar a la puerta para decir que necesitaban con urgencia a mi abuelo, porque alguien se estaba muriendo en la isla de Osea. No hay muchas casas en esa isla, comentó el marqués. Conocía bien la isla de Osea. Era muy pequeña y estaba en el lugar donde el río se hacía más ancho. Ya lo sé. Solo hay 2 casas y una granja. Sus habitantes pertenecen a la parroquia de papá. ¿Y cómo llegaron ustedes a la isla? Había un bote esperándonos en el arroyo Gudanger y un hombre dispuesto a remar hasta allá. ¿Y por qué acompañaste a tu abuelo? Se me olvidó decir que el chico pidió que yo fuera también, para que pudiera cuidar a los niños que había en la casa mientras mi abuelo atendía a la mujer moribunda. Y hacías eso a menudo, cuando era necesario, como mi abuelo era un poco sordo. Si los niños lloraban o hacían ruido en las cabañas pequeñas, él no podía escuchar lo que el enfermo deseaba decirle. Lo comprendo, dijo el marqués. Salimos juntos, prosiguió Idila, y como el niño dijo que era un caso urgente, solo me puse mi capa sobre el vestido. Idila suspiró. No pensé que estaríamos mucho tiempo fuera de casa. No le dijeron a nadie a dónde iban. No había nadie a quien informar. Una mujer, la señora Ladger, viene a limpiar la vicaría por las mañanas, pero yo siempre preparo la cena del abuelo. Así que partieron esperando regresar en cosa de 1 hora, comentó el marqués. Todo lo que llevé fue un poco de sopa para la mujer enferma y unas fresas que había recogido en la huerta para la cena del abuelo. Pensé que podrían ayudarme a mantener tranquilos a los niños. ¿Qué sucedió cuando llegaron a la isla? Fuimos a la granja, donde yo creí que el niño había dicho que nos necesitaban, pero nos dijeron que no habían enviado a llamarnos. Eso debe haber sido una sorpresa. Lo fue. Pero los granjeros estaban muy contentos al ver a mi abuelo y le pidieron que se sentara junto al fuego. Uno de los niños corrió a las cabañas para averiguar quién estaba enfermo, y en ese momento él llamó a la puerta. Los dedos de Idila temblaron entre los suyos y, por la expresión de sus ojos, el marqués comprendió que se refería al hombre que había tratado de matarla. ¿Qué aspecto tenía? Era moreno, de nariz larga y voz de persona educada. No pude verlo muy bien, porque no entró en la habitación y llevaba el sombrero calado hasta las cejas. ¿Y qué dijo? Dijo que había habido un error y que la mujer enferma había sido llevada a tierra firme, y añadió que deberíamos regresar inmediatamente. Y no le hiciste ninguna pregunta. Parecía tener mucha prisa y creo que también el abuelo pensó que no deberíamos perder tiempo si alguien se estaba muriendo. Así que nos apresuramos detrás de aquel hombre, que caminó rápidamente hasta el sitio donde se encontraba un bote diferente al que les había traído a la isla. Sí, era un poco más grande. Nos subimos y el hombre empezó a remar, pero no como yo esperaba, en dirección de Gudanger, sino atravesando el río. ¿No le preguntaste a dónde se dirigía? Yo estaba sentada en la proa y el abuelo se encontraba en medio de los dos. El marqués pareció sorprendido y ella le explicó. El abuelo era un hombre muy activo. Tomó otro par de remos y se sentó frente a mí. Yo lo ayudaré, le dijo al hombre, y así llegaremos más pronto. Y tu abuelo no comentó nada al ver que estaban remando hacia el sur en vez de hacerlo hacia el norte. Tal vez, replicó Idila. Parecerá tonto, pero no puedo recordarlo. Yo estaba contrariada porque había dejado la sopa y las fresas en la granja, debido a la prisa que tenía el hombre que había tocado a la puerta. Idila frunció el entrecejo. Ahora que lo mencionas, creo que deben haber intercambiado unas palabras, porque recuerdo que pensé que aquel hombre no tenía el acento de la gente de Essex y que hablaba como un caballero. Dime lo que sucedió. Ya te lo he dicho, repuso Idila. Volví la cabeza para ver la silueta de la costa bajo la luz del crepúsculo, y cuando miré de nuevo hacia el bote, el hombre se había puesto de pie para atacar al abuelo. Las lágrimas asomaron de nuevo a sus ojos. Apretó los párpados y sus mejillas se humedecieron.
Fue terrible, espantoso. Todavía puedo ver al abuelo llevándose las manos a la cabeza. Y escuché el sonido que produjo su cuerpo cuando el hombre lo arrojó al río. El agua me salpicó las mejillas y mi capa. El marqués la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí. Ya todo pasó, dijo, y creo que a tu abuelo le alegraría saber que sobreviviste, aunque él haya muerto. Pero quien quiera que haya asesinado al abuelo, está tratando de matarme, murmuró Idila. El marqués sabía que esa aseveración era irrefutable. No había otra razón para explicar por qué habían tratado de raptar a Idila, ya que era evidente que el asesino estaba decidido a que ella no viviera para relatar lo sucedido. Se preguntó por qué esos hombres se habían tomado tanto trabajo en secuestrarla y no la habían matado en el momento en que entraron en su dormitorio. Sin embargo, a pesar del gran número de crímenes perpetrados en Inglaterra todos los años, no era fácil encontrar a hombres dispuestos a cometer un asesinato, ya que el castigo era la horca, sin esperanza de un indulto. Pero, pensándolo bien, era fácil adivinar lo que esos rudos y toscos hombres se proponían. Una vez que hubieran sacado a Idila del castillo, el hombre de la voz educada que había matado a su abuelo se hubiera deshecho de ella, como intentaba hacerlo la primera vez que la golpeó. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.